bienvenida al Temporal de Documentales, una iniciativa de cooperativa.cl y Chiledoc, que está disponible en temporaldedocumentales.cooperativa.cl. Hemos estado viendo distintas piezas que van contando nuestra historia a través de estos relatos que iluminan zonas que no conocemos, que nos muestran con ojos nuevos cuestiones que forman parte de lo que somos. Lo que estará disponible hasta el domingo 3 de julio es Calafate, Zoológicos Humanos, de Hans Mielke. Para su exhibición absolutamente gratuita, solo se necesita una conexión a internet. La dirección es temporaldedocumentales.cooperativa.cl. Para comentarios en redes sociales, para sus preguntas, porque vamos a estar conversando con su autor, la etiqueta es Temporal de Documentales. Hans Mielke cuenta esta historia y hoy está aquí con nosotros en Cooperativa. ¿Cómo estás, Hans? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Hans, Calafate, Zoológicos Humanos, cuenta varias narrativas. Una tiene que ver con Calafate, que es el nombre de una de estas personas, ¿no? Que es aquella que consigue volver y cuyos restos, por lo tanto, descansan en Chile. Pero es también la historia de todos los demás que fueron llevados, exhibidos y que murieron allí de distintas enfermedades y cuyos restos logran, después de muchísimo tiempo y en un proceso que se ve en el documental, volver hasta su territorio. Me gustaría partir con esta historia de el regreso, de cómo parten hasta cómo regresan. ¿De qué manera el documental fue importante para recuperar estos restos que se encontraban en Europa? Bueno, el documental tuvo una incidencia directa en, entre comillas, descubrir que los restos estaban allá. La investigadora alemana Paula Evensperger nos dio esa información desde Berlín. Sin embargo, nunca nadie había visto y lo había comprobado. Nosotros llegamos ahí, nos encontramos con dos antropólogos suizos que fueron muy receptivos a la intención nuestra de querer profundizar en este tema. Y ellos mismos, la verdad es que descubrieron a través de la lectura de las fichas de estas personas que están ahí hace 128 años, descubrieron toda la historia trágica que envolvía la presencia de ellos ahí. Entonces nos permitieron mirarlo y filmarlo, porque comprendieron que era la forma de poder evidenciar y llegado el minuto poder hacer algo más. Y bueno, ese algo más fue lo que tú comentabas, ¿no? Que finalmente pudimos mostrarle este material a las descendientes culturales, al menos, en Punta Arenas, la señora Celina Yan particularmente, y Aide Águila, otra dirigente cahuéscar también de Punta Arenas, que encabezaron esta lucha por lograr que los restos de los que pueden ser sus antepasados familiares incluso, pudieran llegar de vuelta al Estrecho de Magallanes, que es la zona, es el lugar exacto de donde lo sacaron. Claro, y lo que tú cuentas, y ese es un momento muy emotivo en el documental, que es cuando en Suiza abren estas cajas y encuentran sus restos. Y las personas que están allí dicen: nosotros no nos sentimos culpables, no somos personalmente culpables, nosotros de alguna manera... o en este lugar encontraron resguardo, encontraron cobijo, estos que eran los restos de las personas. Son distintos grupos que salen de Chile y salen con permiso del Estado, que es una cuestión que hoy parece incomprensible. Me gustaría que nos contaras de qué manera tú en tu investigación vas descubriendo cómo se permite que salgan del país y cuál era la mirada que existía en torno a los cahuéscar, a los tehuelche, en ese momento desde el Estado de Chile. Bueno, lo primero es la investigación tiene un soporte historiográfico bastante profundo y detallado, y eso se debe fundamentalmente al apoyo y al aporte de Christian Baez y Peter Mason, que venían investigando este tema desde hacía años, antes del mismo documental. Y lo que encontramos es que el Estado chileno, como dices tú, en determinado momento autoriza. Ahora, es bien particular el detalle de cómo llega a producirse esta autorización, porque en realidad lo que sucede en concreto es que el creador de las exhibiciones humanas, de los zoológicos humanos en Alemania, Karl Hackenbeck,
él tenía interés en tener, como quien dice, las especies más exóticas, lo que se podía comprender como lo más salvaje dentro del género humano en su zoológico. Entonces, para él, quienes representaban esto eran los fueguinos. ¿Y por qué eran los fueguinos? Porque Darwin, que evidentemente hizo una gran contribución a la ciencia, pero también tiene algunos pasajes muy controversiales desde el punto de vista más humanista a la luz de lo que es hoy día, el derecho humano, los derechos humanos. Darwin había dicho que los fueguinos eran los seres más abyectos y miserables que pisan la faz de la Tierra, en un viaje que Darwin había hecho alrededor del mundo cuando había pasado por ahí. Entonces, con esta paraguas, digamos, como ideológico, o más bien con un sentido comercial de espectáculo, porque Hagenbeck lo que buscaba era comercializar estas muestras, él se propuso traer a su zoológico fueguinos. Entonces hizo una primera intento a través de un contacto local, de un alemán que estaba en Punta Arenas, y estuvieron a punto de llevar una familia cahuéscar a fines de la década de 1870. Hay un hombre aquí que es como la reserva moral de toda esta historia, que es el intendente, el gobernador de apellido Wood, que se opone a que los saquen. Y él dice que la Constitución de Chile prohíbe esto y que estas personas están resguardadas por las leyes del Estado. Entonces Hagenbeck insiste y hace toda una movida que es a través de sus influencias políticas, y nada menos que el canciller Bismarck. Él le hace una carta al ministro que viene a ser como el ministro del Interior de Chile de ese momento, y le dice que por favor autorice esto porque Hagenbeck tiene intenciones científicas, ¿ya? Y bueno, con esto lamentablemente las autoridades chilenas se, digamos, doblegan rápidamente, se quieren congraciar, sería mejor el término, con Bismarck, y entonces dan órdenes para que esto se autorice. Y es así como se produce. Claro, o sea, se movilizan hasta el más alto nivel para Sí. conseguir este permiso desde el Estado. Y en el Estado, al margen de estas pequeñas reservas morales, que son estas voces aisladas que se oponen, lo que existe es una mirada hacia el mundo donde Europa de alguna manera ocupa un lugar superior. Ya sabemos que hay un proceso de colonización que pasa por traer precisamente europeos o personas de otros lugares hasta estas tierras y que determina luego el exterminio de todos los habitantes originales de las zonas del sur y particularmente de Tierra del Fuego. Pero es en esa lógica donde se va dando este proceso. La iniciativa era puramente comercial. Lo que Hagenbeck quería era exhibir a estas personas, cobraba entrada por ello. Y en una cuestión que yo creo que muchos descubrieron en el documental, esto es una especie de gira. Ellos van a distintos lugares y se cobra una entrada y es muchísima la gente que va. Se venden fotografías que ustedes muestran en el documental donde se los exhibe, y esto también tiene un precio. O sea, aquí hay un negocio que se empieza a estructurar en torno a estas personas que están allí y que son exhibidas de una manera que no es humana, ¿no? La exhibición tiene un rasgo que los deja a ellos sitiados en un lugar prácticamente como objetos de asombro para los visitantes europeos. Es un proceso muy doloroso el que ustedes cuentan. Sí, es que están así como tú lo describes, creo yo, muy bien, porque es un negocio que se reviste, digamos, de toda primero un paraguas científico de espectáculo, luego, pero es simplemente un negocio. Como dices tú, hay una gira, pero Hagenbeck, que fue el que los llevaba, él le cobraba a su vez a cada zoológico o a cada feria de cada lugar donde ellos eran exhibidos. Entonces, la verdad es que era un negocio, digamos, pensado y controlado desde el momento en que ellos eran secuestrados hasta el momento en que ya no servían más, y bueno, la forma en que volvieron son distintas circunstancias en cada grupo, pero en general se devuelven cuando ya no se les puede exhibir más. Claro, cuando ya no se les puede sacar más dinero. Y el caso de los cahuéscar es patético, porque efectivamente ellos llegan a Suiza, ellos ya venían enfermos, venían con enfermedades virales, enfermedades
de las que se habían contagiado en Europa. Incluso varias mujeres habían sido objeto de abusos sexuales, ¿ya? A partir de lo cual contraen la sífilis. Y llegan a Suiza ya en muy mal estado. Y el empresario que los exhibe en Suiza, los exhibe en Suiza aún entendiendo que están muy mal de salud. Entonces, esa es la circunstancia en la cual finalmente ellos mueren. O tú lo describes, hay algunos que llevan fiebre, hay mujeres enfermas con sífilis y están siendo exhibidas. Podemos ver una parte del documental, que es parte de las conversaciones que ustedes tienen con la historiadora Gabriela Eisenberg, que ella habla de todo este proceso. No se puede hablar de engaño, sino de un secuestro netamente. Ellos no tuvieron ninguna posibilidad de entender, de saber solamente qué pasará con ellos. Fueron llevados en el barco no como personas, sino como animales. Le dieron carne medio cruda y agua, nada más que eso. Hagenbeck fue director de su propio zoológico y también empresario. Mandó esos grupos a otro zoológico y esos otros zoológicos tuvieron que pagar eso a Hagenbeck. Hans, ahí está la descripción de la salida del país. Aquí hay niños muy pequeños, hay niños más grandes, hay un grupo familiar. Hay una niña que no saben exactamente a qué grupo pertenece, si ella va con sus padres o no, pero son estas personas, y uno adivina que parten en un viaje donde efectivamente no saben hacia dónde van, no saben cuánto va a durar y tampoco imaginan lo que les espera en Europa. Me llamó mucho la atención cuando tú logras describir a partir de las fotografías cómo se los exhibía además en estos escenarios que no correspondían tampoco a la vida que ellos tenían, sino que se los instalaba en una especie de imagen preconcebida que ya tenían los europeos respecto a cómo podrían haber vivido estas personas, con flechas, con una especie de rucas de construcciones que tampoco correspondían a la vida ni de los tehuelches ni de los cahuéscas. Sí, bueno, efectivamente tal como tú lo describes, la única semejanza que se me podría ocurrir respecto a lo que ellos vivieron es como si a cualquiera de nosotros de pronto nos abdujera un ovni y de pronto nos encontráramos en una ciudad de alguna galaxia y viéramos que ahí se nos está sometiendo a algún tipo de examen y viéramos una realidad totalmente distinta. Yo creo que lo de ellos es todavía peor, porque en realidad nosotros tenemos la noción de que existen los marcianos y que existen otras civilizaciones. Ellos no tenían la más absoluta noción de nada. Simplemente llegaron unas personas que ellos de pronto veían que venían en barco. Obviamente ya había entre ellos también una noción de que muchos de ellos morían a manos de estos blancos, que desaparecían también sus familiares, ¿me entiendes? O morían por enfermedades que no existían antes en su territorio. Pero de repente llegan ahí y claro, los primeros más afectados fueron los niños, porque obviamente son los que menos defensas tienen. Y tanto es así que en París, del grupo Cahuéscar justamente, la primera que muere es una niña y que no se sabe dónde quedó, dónde fue sepultada. Es decir, inmediatamente acusaron, digamos, el golpe de estar en un ambiente finalmente muy tóxico, porque Europa era un lugar sanitariamente muy tóxico, desde el punto de vista de todos los virus, las enfermedades que circulaban, sobre todo en comparación con lo prístino del lugar donde vivían ellos, en Tierra del Fuego y los alrededores. Claro, en el extremo sur del país. Me gustaría preguntarte por Calafate, que le da el nombre al documental y que es uno de estos niños también. Sí, bueno, es que Calafate también, como tú lo señalabas en la presentación, lo tomamos de alguna manera como un símbolo, por varias razones. Primero porque permite humanizar esta historia y comprenderla como algo que le ocurrió a seres humanos concretos, ¿ya? Cuesta a veces este ejercicio porque tenemos como una noción, primero como que los indígenas son algo como un ente como así medio inasible, como parte de un pasado remoto. Por lo demás, nuestros pueblos originarios no dejaron una escritura. Hay un corte, digamos, desde el punto de vista de la comunicación, de la continuidad que tenemos con ellos.
Entonces, esta figura nos permite acercarnos. Y además, también como tú decías al comienzo, tiene una historia muy particular, porque primero es el único que tiene un nombre, ¿ya? Que se le identifica como tal. Segundo, el periplo que tiene él es extraordinario. O sea, aparentemente era un individuo, una persona con una gran capacidad intelectual, una gran agilidad, una capacidad de adaptación, porque ocurre algo bien especial, que él se queda, los Selknam, que es el grupo del cual él procede, estuvieron en Europa prácticamente un año, estuvieron un buen rato. Y él aparentemente logra aprender inglés, ¿ya? Y se queda justamente con uno de sus captores, ¿ya? Lo curioso del caso es que la estadía de los Selknam en Londres le produjo un bochorno al gobierno chileno, a la diplomacia chilena en el minuto, porque los propios europeos, o una parte al menos de ellos, la Sociedad de Derechos del Hombre de Inglaterra, que es un poco precursora de la doctrina de los derechos humanos en ese minuto del siglo XIX, ellos empiezan a reclamar por la presencia de los Selknam y hacen una serie de gestiones diplomáticas que finalmente desembocan en que, ante la impasividad de los diplomáticos chilenos, que realmente no hicieron más que un papelón, ellos finalmente expulsan a los Selknam con la intención de que vuelvan a su tierra. Pero aún con todo esto, uno de los captores de los Selknam le pide permiso a el diplomático chileno a cargo de la legación de Londres para que Calafate se quede con él. Y él le dice que sí, que se puede quedar. Entonces, realmente es como algo más que absurdo, es como algo inaceptable, impensable, esta conducta. Pero finalmente Calafate se queda y él vuelve. No sabemos, ahí hay un vacío en la investigación que es imposible recuperar, son demasiados detalles. Pero hay un cura, que es el cura José María Bubá, que está a cargo de la misión salesiana en Punta Arenas, que se encuentra con este chico en un barco y lo reconoce, ¿ya? Y lo trae de vuelta, en un barco que estaba en Montevideo, y lo trae de vuelta a Punta Arenas. Y este chico empieza a trabajar con él, y de hecho este cura fue el autor figura hoy día como autor del primer diccionario Selknam. Ahora, yo pienso, en términos reales, el que realmente manejaba los dos idiomas era Calafate, no era el cura. Entonces, en términos de lo que hoy día podríamos digamos, considerar como las autorías, yo creo que por lo menos aquí el coautor del libro es el chico, el Calafate, y el cura puede ser también coautor, si es que. Pero es bien curioso. Porque el que manejaba los dos idiomas era Calafate. Claro. Hay imágenes de Calafate en el documental y uno lo puede ver y lo puede identificar, ¿no? Va en algún momento sobre un caballo. Ustedes logran retratar y, como tú dices, hacernos ver claramente que en esta historia interrumpida que tenemos, en esta continuidad interrumpida con los habitantes originales de la tierra que nosotros ocupamos, estaban estas personas, estaba Calafate con, como tú dices, estas características, probablemente una gran capacidad de adaptación, probablemente una gran capacidad intelectual también. Ahora, Calafate es una de las pocas personas cuyos restos sabemos que están en Chile y ustedes los encuentran. Y luego se abre esta interrogante, bueno, ¿dónde han quedado los demás? ¿Y cómo podríamos devolverlos a su lugar de descanso en un signo de respeto postrero hacia estas personas y también hacia sus descendientes? Muchos de ellos terminan en Isla Dawson, porque al mismo tiempo en Chile se está dando un proceso de exterminio. Y hay un proceso de relegarlos y de contenerlos en la isla, que luego, posteriormente, la historia política de Chile nos demostrará también va a ser ocupada para relegar a personas. Me gustaría que viéramos parte de las imágenes donde en el documental ustedes logran algunas imágenes que yo no había visto previamente de estas personas en la Isla Dawson. La isla Dawson es un lugar que parece marcado por los designios del destino. Albergó la misión indígena en pleno estrecho de Magallanes y casi 100 años después,
en 1973, vio levantarse un campo de concentración de prisioneros políticos. No solo Calafate terminó sus días en esta isla. Los Cahuéscar, sobrevivientes de Zúrich, también fueron traídos hasta acá. Y esta foto es de febrero de 1899. Claro, este es el momento en que Errázuriz hace una... El presidente Errázuriz. Exacto, hace una visita a la zona porque va al famoso abrazo al estrecho con el presidente argentino. Y seguramente aprovechó de pasar a visitar las misiones y como tú ves acá, es bastante difícil identificar el origen de estas personas. Ya todos están vestidos, la mayoría tienen un corte de pelo, como tú puedes ver, algunos ya le han cortado el pelo. Yo aquí diviso a varios que podrían ser Calafate, no sé si... De esto que vemos hoy día acá no queda absolutamente nada. Nada. Y eso le ocurre en la isla Dawson. Bueno, no solo mueren cientos, se produce lo que algunos llaman un genocidio, y hoy hay quienes están impulsando esta iniciativa para que el Estado chileno reconozca que efectivamente se trató de un genocidio. Hoy, Hans, tú estás trabajando en un nuevo documental, entiendo que ya estás terminando, con Alas de Mar, donde retomas parte de esta historia. Sí, de alguna manera hay una continuidad. Me centro en la figura de Celina Yanyan, que es la dirigente acahuéscar que más protagonismo tiene para traer a los restos de sus antepasados a Chile. Yo estuve con ella en el proceso de la realización de Calafate y me impactó mucho su fuerza, su dignidad, pero sobre todo su historia. Una historia increíble en donde ella es sacada de su lugar de origen también. Ella nació en una choza cahuéscar, anduvo en canoa. La cultura es increíble cómo se mantuvo hasta hace muy poco tiempo atrás. Y finalmente es llevada por la fuerza a Punta Arenas, igual que su madre, igual que su familia. Entonces me parece alucinante su historia y cómo también da cuenta de algo que se va repitiendo y que hasta el día de hoy se repite. Que es este proceso de desplazamiento. Exacto, de en definitiva faltarle el respeto a estas personas y hacer con ellas lo que otros poderes quieren hacer. Y ella tenía un sueño que era volver a navegar junto a su madre, probablemente en el caso de su madre, por última vez al lugar donde ellas nacieron y crecieron, al lugar donde navegaban, donde eran libres. Nunca más lo hicieron después que salieron de ahí hace 40 años. Entonces, Alas de Mar, que es el nombre de la nueva película, concreta ese sueño y hacemos una navegación durante 2 semanas hasta el lugar donde está enterrada la abuela de la señora Celina, en el seno Skyring, así muy en los interiores del estrecho de Magallanes, y invitan a este viaje a los antropólogos suizos que les habían entregado los restos en Calafate. Entonces se produce un diálogo también de culturas, un diálogo de miradas del mundo, y esa es la película que está finalizada y que ha sido seleccionada para el Festival Internacional de Cine de Santiago, Sanfic, y que probablemente va a ser estrenada ahí a fines de agosto. Vas a poder mostrarles esa historia y probablemente lo que van a poder mostrar estas personas además es esa conexión entre estos dos mundos, ¿no? El mundo que ellos conquistan, que ellas conocen y que luego se va destruyendo a través de estos desplazamientos, a través de esta incomprensión hacia estas formas de vida. Hay personas que están siguiendo esta transmisión a través de la etiqueta temporal de documentales y hay quienes plantean algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos años te toma esta investigación? Porque el documental nos va llevando a lo largo del tiempo, nos va mostrando los esfuerzos por involucrar al Estado, involucrar a las autoridades de gobierno del momento en lograr esta repatriación de los restos. ¿Cuánto tiempo les tomó todo esto? 8 años. Es muchísimo. Es muchísimo. Son 8 años que de alguna manera... El tiempo es relativo. El tiempo es relativo. Pero yo pienso que esos 8 años de alguna manera se cierran en el abrazo entre los investigadores, los antropólogos suizos y la comunidad cuando recibe el regreso, cuando ellos logran volver tras haber partido, ¿no? Sin duda, sí, tienes razón, porque los suizos siempre quisieron entenderse directamente con los cahuéscar, porque tienen claridad respecto de cómo ha sido su historia, cómo han sido los grandes poderes que los manipulan, que interrumpen un poco el diálogo directo que ellos puedan tener con sus interlocutores.
Investigadores como nosotros también hay muchos, pero algunos de ellos sacan las fotos y nunca más vuelven, nunca ni siquiera les muestran el material. De la actitud de los gobiernos, ¿para qué vamos a hablar? Entonces, ese encuentro directo, como dices tú, ese abrazo, efectivamente, y sobre todo, que los restos hayan vuelto. Es la parte que de alguna manera cierra al menos una parte de la historia, repara al menos en una pequeña medida esta historia que es impresionante y que es la que cuenta Calafate, Zoológicos Humanos. Es parte del temporal de documentales, del ciclo de documentales de Cooperativa.cl y Chiledoc, y hoy hemos estado hablando con su autor, el realizador Hans Milchi. Muchísimas gracias, Hans. Muchas gracias a ti. Bueno, y aquí queda la invitación para el temporal de documentales de Cooperativa.cl y Chiledoc. Hasta el domingo 3 de julio estará en exhibición Calafate, Zoológicos Humanos, de Hans Milchi, que se puede observar de manera absolutamente gratuita, online y en cualquier momento hasta el domingo 3 de julio en temporal de documentales.cooperativa.cl.